Voy a comenzar con un versículo, una parte de la Escritura, porque quiero continuar, pero utilizarlo de una manera un poco diferente. Hemos seguido una serie completa sobre cómo Dios cambia el cerebro de las personas y todos los elementos que tienen que ver con eso. Pero tomando en consideración que tenemos un fin de año, una Navidad y un fin de año completamente atípicos, extraños, raros, y que emocionalmente hablando, por cierto, fueron temas de los que se trataron el lunes pasado en la entrevista que mi hermano Rubén hizo. Súper buena entrevista con el ministerio del pastor Sergio Anaya, y que hay una entrevista semanas antes o un mes o 2 meses antes sobre emociones y sentimientos muy recomendable. Pero sé que los sentimientos están muy a flor de piel en este momento, así que me gustaría enfocar un poco, darle un tono y un giro a esta noche en la charla de cómo Dios cambia el cerebro, aprovechando para hablar un poco de por qué debemos reposar. ¿Por qué debemos reposar? Y quiero explicar por qué debemos reposar tocando un tema de esta noche, y es cómo dañar tu cerebro. Así que ese es el tema de esta noche. ¿Cómo dañar tu cerebro? Ya sé que algunos han de decir, yo ya lo tengo más o menos algo machacado. Pero es importante entender cómo funcionamos, cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos formó para que tuviera sentido y supiéramos qué hacer. Porque Dios nos enseñó qué hacer con nuestro cuerpo, qué hacer también con nuestra alma, qué hacer con nuestros pensamientos. Acabo de escribir una frase hace poco, este domingo pasado, de que el hecho de que la batalla está en la mente no significa que debemos pelearla con la mente, porque cuando tratas de pelearla con la lógica no tiene la respuesta a nada. La lógica puede analizar, pero le cuesta mucho trabajo encontrar respuestas. Si regularmente querer pelear la batalla de la mente con la mente te lleva a callejones sin salida que solo generan frustración, terminan convirtiéndose en ira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta noche me gustaría hablar un poco sobre este tema, cómo dañar tu cerebro. Cómo dañar tu cerebro. Así que, y con ello aprendamos un poco de lo valioso y de lo valioso que tenemos en esta pausa y en este tiempo de diciembre en el que vamos prácticamente a reducir un poco nuestra actividad. ¿Y por qué es importante reducir un poco la actividad en su momento? ¿Ok? Y elegí un pasaje de la Escritura conocido de todos ustedes. Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uno de los errores más comunes que pensamos es que todo el consejo de la palabra de Dios está enfocado exclusivamente en la parte espiritual del hombre. Y no es cierto. La palabra es tan integral como Dios es completo y su plenitud, dice la Escritura, lo llena todo. Y Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Eso significa que la Escritura nos fue regalada esta palabra preciosa, este consejo eterno que no caduca nunca, para que supiéramos qué hacer con el cuerpo, qué hacer con el alma, qué hacer con el espíritu. Regularmente nos enfocamos mucho tiempo o nuestro enfoque mayoritariamente es en la parte espiritual. Por supuesto, porque de ahí emana la vida. Pero vale la pena asomarnos un poco al tema del alma y un poco al tema inclusive físico, porque todo tiene que ver con nuestra fuerza, con nuestras capacidades. Yo lo he dicho muchas veces, si tú tienes toda la pasión pero no tienes nada de fuerza, pues no podrías hacer absolutamente nada sin importar cuánta pasión tengas. Se puede hacer más teniendo una sola hora de tiempo con toda tu pasión que teniendo toda tu pasión y no tener nada de fuerzas. Entonces, es importante para nosotros también este elemento de por qué debemos recuperar nuestras fuerzas y cómo es que regularmente nosotros saboteamos nuestras propias fuerzas. Sí, el hombre tiende a sabotear su felicidad solito, tiende a sabotear sus fuerzas solo y tiende a sabotear su propio corazón. Tendemos a dañarnos a nosotros mismos. Así que hablemos un poco de esta parte.
Orar y meditar ha sido el tema de base, y partimos de un experimento que se hizo con personas dedicadas a la construcción, albañiles, obreros, que tomaron el tiempo para meditar y hacerlo durante 12 minutos diarios por 8 semanas. Y hemos hablado ya muchas semanas sobre este tema. Y entonces entendimos que algo estaba sucediendo. Uno de los descubrimientos que se dieron, obviamente de todas estas investigaciones, hoy vamos a hablar de un estudio más que es interesantísimo, era que orar y meditar podía cambiar la actividad sináptica de las neuronas. ¿Qué es la actividad sináptica? Bueno, básicamente es la actividad que hay entre una neurona y otra, sus conexiones, el proceso en el que los impulsos transmiten de una neurona a la otra neurona. Toda esta es la actividad sináptica. La actividad sináptica también es, por ende y en consecuencia, no solamente entre neuronas, sino que hay otra actividad sináptica que es esta misma transmisión, pero entre ahora neuronas y las células del cuerpo. Por eso es que hay elementos que pueden pasar en tu cabeza que pueden terminar enfermando tu cuerpo. Y bueno, esta actividad de las neuronas eventualmente afecta cada célula de nuestro cuerpo para bien o para mal. Y cuando una persona cobra conciencia de ciertas cosas, empieza esta actividad neuronal, esta actividad en la mente, el hombre desea cambios. ¿Quién de nosotros no desea algo mejor? ¿Quién de nosotros no desea tener? Ya sé que esto podría parecer perfectamente bien una clase de propósitos de año nuevo, pero no es la idea. Pero una persona puede desear, por ejemplo, tener una mejor condición física, o tener una mejor alimentación, o tener una mejor salud. Puedes desear algo, y una vez que lo deseas, los estudios demostraron que cuando una persona tiene un deseo, eso es importante, por eso la Escritura dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando una persona no tiene el deseo, regularmente va a ser casi imposible que logre enfoque. Es fundamental para alcanzar enfoque, primero tener deseo. El rey David lo decía con sus propias palabras: mi alma te anhela, te desea. Esta expresión es muy poderosa porque donde hay deseo, donde la persona desea algo y donde la persona anhela algo, entonces el enfoque es posible. No se puede lograr enfoque sin tener primero deseo. Recuerdan ustedes que prácticamente así comienza la tentación y así comienzan todos los problemas de la raza humana, ¿no? Satanás le dice a la serpiente: quiero que te enfoques en eso. Pero tú te puedes enfocar en algo, pero si no tienes deseo, no va a producir nada dentro de ti. Pero dice la Biblia que Eva que vio el fruto, significa que se enfocó, y dice, y vio que era un árbol o un fruto deseable. Así que tienes la combinación, por un lado, del deseo y por el otro lado, el enfoque. Lo que se aprendió en los estudios de neurociencia es que donde se combinan estos dos elementos, enfoque y deseo, se pueden crear alteraciones permanentes en el cerebro. Se pueden crear alteraciones permanentes en el cerebro, para bien o para mal. Así que era importante esta parte. Por eso este asunto de la Escritura, de cómo Dios nos desea, cómo Dios nos anhela, cómo Dios anhela nuestro corazón, cómo Dios anhela y cómo anhelamos su presencia, es vital. Muchas personas les cuesta trabajo enfocarse en la palabra de Dios porque no han aprendido primero a desearla. Por eso dice la Escritura, Pablo hablaba del concepto desear, ¿no? Desear como los niños desean la leche no adulterada, así ustedes deben desear la palabra de Dios. Cuando se puede desear la palabra de Dios, es entonces cuando el enfoque se suma, esta manera de mantener tu mirada y tus ojos puestos con claridad en un objetivo específico, que con el tiempo la combinación de deseo y enfoque producen estas alteraciones permanentes en el cerebro. Dijimos que pueden ser para bien o para mal. Pero hablemos un poco, ahora si me lo permiten, de la parte negativa. Porque el enfoque y el deseo pueden
ser elementos que coadyuvan a un corazón, una mente, un espíritu sano, o pueden ser elementos que destruyan por completo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. ¿Cómo dañamos nuestro cerebro? Bueno, antes de que terminara este año, quería preparar para ustedes esta pequeña charla. Quería poner en la mesa un tema que a veces pasamos muy por alto, y es este asunto de saber si estamos dañando nuestro cerebro o no. ¿Por qué algo no está funcionando? Muchas personas me han hecho esta pregunta. ¿Por qué algunas cosas no funcionan? Y creo que esta noche muchas respuestas van a ser dadas para muchos conflictos y para muchos problemas que estaban en la palabra de Dios. Cuando le dijo a Josué, de día y de noche meditarás en esta palabra, era porque tenías dos elementos. Uno, el enfoque, y dos, el deseo. Se empieza a desear algo. Cuando empiezas a practicarlo, pasa como cuando haces ejercicio. Las primeras veces que lo haces, te puede generar un gran dolor, te puede generar que te duelan los músculos, lo digo por experiencia personal, te puede generar que te duela todas las partes de tu cuerpo. Pero cuando empiezas a ver el resultado de eso, empiezas a desearlo y entonces estás más enfocado. ¿Cómo dañamos nuestro cerebro? Bueno, platicamos ya que aquello en lo que oramos y meditamos, aquel tiempo que oramos y meditamos puede hacer más que solo traer cambios significativos y permanentes al cerebro. Acabamos de explicar que cuando se crea esta dinámica de esta conexión entre neurona y neurona, después se crea una conexión entre neurona y células del resto del cuerpo. Entonces, cuando meditamos y oramos, no solo afectamos la parte espiritual, pero afectamos también la parte de nuestro organismo. Así que podríamos usarlo mal y lo podríamos usar para dañar nuestro cerebro sin estar dándonos cuenta. Y si dañas tu cerebro, en automático va a haber daños en el alma y en automático va a haber daños en el cuerpo. Y por eso es que puede haber enfermedades. Hablemos entonces en este momento sobre dos asuntos que suceden mucho. Especialmente, hablamos de enfoque. Cuando pasamos demasiado tiempo enfocados en algo que es negativo, en neurociencia descubrieron que cuando te enfocas demasiado en algo que te genera temor, que te asusta o que te enoja, cuando te enfocas demasiado tiempo o cuando cotidianamente estás enfocado en cosas que te asustan o que te enojan, puedes caer atrapado en un proceso de tu mente que los psicólogos le llaman, el ejercicio que hacen las vacas, rumiar, básicamente. El ejercicio de rumiar es el ejercicio de estar pensando todo el día en esa situación en particular. El hecho de estar pensando todo el tiempo en una situación en particular puede ser muy dañino y puede ser muy peligroso para la salud. Y se hicieron estudios muy específicos sobre personas que tenían este problema de rumiar un pensamiento o rumiar sobre un problema o rumiar sobre algún asunto negativo, porque se descubrió que las personas que piensan todo el tiempo en un asunto negativo o cosas que le asustan, bueno, ¿cuántos de ustedes les han pegado un susto, no? Y tú sientes la reacción de todo tu cuerpo, la adrenalina, sientes todo, te pones pálido. Bueno, imagínate que tienes un pensamiento que te puede hacer eso. O que hay una situación como el coronavirus, la cantidad de muertos, los contagios, que se pueden convertir en un pensamiento negativo dentro de nuestra mente y que puede ser algo que te esté asustando o puede ser algo que te enoje. Es curioso, las cosas que te asustan o te dan temor y las cosas que te enojan generan el mismo daño en el ser humano. Así que se hicieron unos estudios, se descubrió lo peligroso de quedar atrapado en un asunto de estar rumiando un pensamiento. Hay personas que su obsesión desde
no sé, recuerdo a mi papá platicarme sobre personas que el simple hecho de sentir que tenían suciedad en las manos o que tenían las manos sucias les llevaba a una dinámica que literalmente les coartó la vida, les robó toda la vida, la felicidad y todo lo demás. Estas obsesiones, pero ¿por qué esto? ¿Y ahora por qué me pasó así? ¿Y ahora por qué me pasó así? Y estar todo el día hablando y verbalizando, todo el día retroalimentándote sobre ese problema. Se descubrió en neurociencia que era perjudicial para tu salud. En vez de, estás pensando todo el día en ello, tratando de salir del problema, pero en realidad, mientras más piensas en el problema, más te sumerges en el problema y más quedas atrapado en esta dinámica de rumiar una situación que es muy peligrosa para tu salud. Y estoy hablando de la salud en particular. Personas que, de acuerdo a unos estudios que se hicieron en universidades famosas en los Estados Unidos, se descubrieron dos cosas. Uno, que las personas que se enfocan en un aspecto negativo de sí mismos, este es un asunto que me ha sido de mucha bendición cuando lo estoy pensando. Cuando una persona se enfoca en un aspecto negativo de sí mismo. Ahora, si te preguntas si hay aspectos negativos de ti mismo, bueno, harías 95 tesis como Lutero, seguramente, ¿no? Que si tienes pelo, que si no tienes pelo, que si eres chaparrito, que si eres gordito, que si estás chimuelo, que si tienes un lunar en el lugar equivocado, que si las manos las tienes chiquitas, que si, etcétera, etcétera, etcétera. O en aspectos no necesariamente fisiológicos, ¿no? Pero soy muy tímido, o yo no puedo hablar en público, etcétera. Yo no tengo lo que se necesita. Cuando una persona se enfoca demasiado en un aspecto negativo de sí mismo, comienza a dañarse a sí mismo. Y la segunda cosa que era importante, que también genera daños, eso es parte de los estudios que se descubrieron, que la gente que más dañada está es la gente que se enfoca demasiado en un aspecto negativo de sí mismo. ¿Por qué tengo esta temperatura? ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Número 2. Cuando se tiene una interpretación negativa de la vida. Estos son los dos resultados que dieron los estudios de neurociencia. Cuando las personas se la pasan mirando o interpretando de manera negativa las cosas que tienen frente a sus ojos y además tienen un enfoque negativo de sí mismos, la habilidad para autodestruirse, sabotearse y dañarse permanentemente es altísima. Hay personas que se están robando su felicidad a sí mismas. Hay personas que están sacrificando su propia alegría de vivir y su propio gozo. No es porque tuvieron problemas, es porque tienen un enfoque equivocado. Y ojo, muchas veces podemos tender a una interpretación negativa de la vida para entonces aceptar una situación negativa que puede ligarse o que podemos estar ligando de manera errónea con una situación negativa de nuestra propia vida. Fui huérfano, no tuve papá, no tuve mamá, no pude terminar la escuela. Cuando te enfocas demasiado en eso, si sumas estos dos elementos, vas a dañarte de manera sustantiva, te vas a dañar de manera muy profunda y va a ser más difícil que puedas salir adelante. Y por eso Dios le dijo a Josué: necesitas meditar de día y de noche en mi palabra. Ahora, hablemos un poco de cómo opera este daño para que podamos avanzar, porque ya tenemos media clase y hoy los quiero dejar ir un poco más temprano. Pero ya dijimos dos cosas elementales. Uno, cuando hay un enfoque negativo de ti mismo, cuando algo negativo de ti mismo es aquello en lo que te la pasas pensando, que si eres feo, que si eres guapo, que si esto, que si lo otro, que si no tienes dinero, cuando es un elemento, generas una actividad autodestructiva profunda. Profunda. Por eso Dios tenía la estrategia de escoger libertadores que no tenían dinero, que no tenían alcurnia, que no tenían estatus, que no tenían palancas. Escogía personas que no tenían ningún elemento de donde echar mano, dice la Biblia, para que la gloria fuera para Él y para que el mundo pudiera comprender que Dios puede darte una vida victoriosa sin importar los aspectos negativos de tu propia vida. Y por eso también tenemos ejemplos en la Escritura de cómo una persona se puede enfocar en un aspecto negativo de la vida y todo su propósito quedar arruinado. Por ejemplo, Moisés
te he elegido para ser un libertador de una nación. Y él está más enfocado. Moisés nunca dijo, amén, gloria a Dios, sí, Señor, lo creo, qué bueno, por fin, ya era hora, era lo que yo quería desde cuando maté a aquel egipcio, ya sé que la regué, pero lo que yo quería era la libertad. Nunca escuchas a Moisés aceptar algo, sino que su enfoque en el aspecto de que es tartamudo, lo está privando de que la fe tome un lugar primordial en su vida y lo prepare para alcanzar su propósito y cumplir su destino en la tierra. También lo vemos cuando Dios elige, por ejemplo, a Gedeón. Y elige a Gedeón y Gedeón lo primero que dice es un aspecto negativo de su propia historia. Soy el más pequeño de mi familia, pero además también somos una familia muy pobre. ¿Cómo voy a ser un libertador? Otra vez, una persona enfocándose en un aspecto negativo de sí mismo o una interpretación negativa de su vida puede ser muy autodestructivo. Alguien tiene que escuchar esta lección porque muchas personas comenzaron quizá en 10 este año, pero la pandemia los llevó a 2 o a 3 al final de este año. Y puedes estar teniendo un panorama muy oscuro al final del año y al mismo tiempo puedes estarte enfocando demasiado en el trabajo que ya no tienes, en el salario que ya no ganas, en la situación que ya no lograste conservar, y esta parte puede ser peligrosa hasta para tu propia salud. ¿Qué cosa se descubrió en las personas que tenían este enfoque negativo en estos dos aspectos? Uno, un incremento en la actividad de la amígdala. Por favor, no las amígdalas, sino de la amígdala. ¿Qué es la amígdala? Bueno, es el principal núcleo de control de las emociones y los sentimientos. Es el principal núcleo de control de las emociones y los sentimientos. Se creó una actividad, un incremento en esta actividad. Las emociones y los sentimientos se desbordan. Cuando se desbordan, una de las características de las emociones y sentimientos que se desbordan cuando una persona está enfocada de manera negativa, como lo dijimos en estos dos aspectos, se producen oleadas. Todos hemos estado en lugares como los que conocen México, como Revolcadero, que le llamamos, que es esta playa donde la gente no debe nadar porque las oleadas son tan duras y la marea es tan dura que tú te metes y te arrastra y te ahogas. Entonces, dicen los estudios que las personas que se enfocan en una interpretación negativa de la vida o en un enfoque de un aspecto negativo de sí mismos, lo que producen termina produciendo oleadas negativas de temor y de miedo. Imagínate que el miedo te empieza a golpear. Imagínate que el miedo pudiera golpearte una y otra y otra y otra vez. Y entonces estos golpes hacia tu cerebro, estos golpes en tu cerebro van a terminar por afectarte aún físicamente y por supuesto en el alma. ¿Qué otra cosa produce? Libera un torrente de neuroquímicos destructivos en tu cerebro. Por eso tenemos al rey David, tenemos a Salomón, tenemos también a Asaf, gente que decía estas palabras: cuando pensé en algo negativo, estoy parafraseando las expresiones de David, de Salomón, que son importantes por ser considerado el segundo hombre más sabio en la tierra después de Jesucristo, y gente como Asaf. Todas estas personas decían: cuando me fijé demasiado, cuando me enfoqué demasiado en los malos, me enfoqué demasiado en cómo los impíos hacían lo que hacían y parecía que les iba bien, dice, por poco resbalo. Salomón dijo: cuando me enfoqué en estos pensamientos negativos, fue aflicción para mi alma. Asaf dijo: cuando pensé demasiado en las personas que me hicieron daño. Estoy citando el Salmo 73. Cuando pensé, dice, fue arduo, fue muy difícil para mí procesarlo. Los hombres de la Biblia han tenido momentos en los que se han enfocado demasiado o en una herida, o en algo que les hicieron, o en algo que hicieron, o en algo que vieron. Y cuando eso sucedió, todos concluyeron esto: pensar en el problema
y tratar de clavarme en el problema fue inútil. Y resolver con mi mente, la batalla de mi mente, fue infructuoso. Nunca funcionó. Todos ellos concluyeron. Como dice el Salmo 73, también Salomón y también David lo dijeron en su momento con diferentes palabras, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entré en su presencia, hasta que entré en un lugar de reposo, todo lo que hervía en mi mente comenzó a sentarse. Aquí es a donde quiero llegar en la parte final y darles un consejo para este fin de año y para estas fechas que vienen. Meditar en el Señor se descubrió en neurociencia que meditar en el Señor producía exactamente el efecto opuesto a todo lo que hemos platicado que daña el cerebro de una persona. Provoca todo lo opuesto a este tema de rumiar y rumiar y rumiar sobre una situación. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué sucedió esto? ¿Y por qué nos aconteció esto? Si tú permites que tu cabeza juegue demasiado tiempo en esa cancha, los jugadores de fútbol aguantan 90 minutos, pero cuando los ves que tienen que jugar un tiempo extra, te das cuenta cómo su cuerpo y aún el aspecto anímico empiezan a ser un factor. Nadie aguanta tanto tiempo peleando sin parar. 3 cosas que se descubrieron cuando una persona medita en el Señor y ora. Y toma estos mínimo 12 minutos diarios. Ya hablamos de cómo puedes dañar tu cerebro. Y te la pasas pensando en uno de tus defectos o en algún aspecto negativo de ti mismo o de cómo interpretas la vida, lo que estás pasando o viviendo o el mundo como lo está percibiendo. Pero cuando meditas en el Señor pasa todo lo contrario. Así que ¿están listos? 3 cosas suceden. Cuando una persona medita y ora por lo menos 12 minutos diarios, el cerebro aprende a mantener la calma en tiempos de adversidad. Número 1. El cerebro aprende a mantener la calma en tiempos de adversidad. El cerebro aprende a mantener la calma en tiempos de adversidad. Ahora, voy a decirles algo. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús dijo que Él era nuestro reposo, cuando Pablo enseñó sobre reposar, cuando los hombres del Antiguo Testamento dijeron, en paz me acostaré y asimismo dormiré, cuando la Biblia nos enseña tantas veces que decían, espera en Jehová, descansa en el Señor, reposa en Él. Él es mi reposo. No se refería a tu espíritu, se refería a tu alma y a tu cuerpo también. Este es un error que cometemos los cristianos. Que cuando Dios te dice que reposes, también está diciendo a tu cuerpo, también está diciendo que reposes tu cerebro, que tu cerebro también debe descansar. Esta es la razón por la cual la parte interactiva de los medios de comunicación y esta generación en la que estamos envueltos tiene un riesgo, no dejar descansar tu cerebro. Si tu cerebro no descansa, tarde o temprano le va a causar un daño a tu propio cuerpo y organismo. Es por eso que es tan importante apartarse. Por eso la Escritura enseñó una y otra vez que te apartaras. Las madrugadas sirven. Apartarte como Jesús salía y se apartaba. Este asunto de apartarte era enfriar el cerebro, enfriar el alma y enfriar el corazón para que se pudiera caminar en calma. Cuando una persona medita en la palabra, dice la Escritura, sino que de día y de noche meditarás en ella. Lo que quiero hacer es que eduques a tu cerebro,
La idea de que leas la Biblia no es solamente para que yo diga, te tengo leyendo la Biblia. No es una cuestión de religiosidad, es una cuestión de técnica, es una cuestión de estrategia en la que Dios sabía que la gente que lee la Escritura y medita en ella, no que la lee nada más como ya leí las noticias del día de hoy, sino medité en ella por lo menos 10 minutos en lo que Dios dijo, en por qué lo dijo, en qué me está diciendo a mí. La persona que tiene eso, su cerebro está siendo educado para mantener la calma en los tiempos de adversidad. Número 2, que esta parte es vital y sé que les va a bendecir. Cuando una persona ora y medita la Escritura por lo menos 12 minutos al día, por lo menos 12 minutos al día, de ahí para adelante, se descubrió que el cerebro adquiere la habilidad de reevaluar las dificultades. Adquiere la habilidad de reevaluar las dificultades. Y esto es fundamental. Los evaluadores tienen justamente esta tarea. Si tú llegas a un lugar donde puedas, por ejemplo, las casas de empeño, las personas encargadas ahí tienen la tarea de tomar algo en sus manos y evaluarlo. Y te voy a decir algo. Muchas veces, el valor que tú le das no es el valor que le da un evaluador. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Tus emociones. Si que tú llegas y dices, esta es una alhaja de mi mamá, es una alhaja de mi abuela. El valor que tiene para ti es un valor muy diferente que cuando lo pones en las manos frías de un evaluador. Cuando lo pones en las manos frías de un evaluador, él lo ve y te dice vale tanto, y tú dices, tan poquito, pero sí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando meditas la Escritura, cuando meditas, oras, cuando tomas la palabra de Dios y oras, los problemas que emocionalmente en tu cabeza y en tu corazón tienen un valor, cuando lo tomas de manera fría, tiene un valor completamente diferente. Y los manejas, una vez que los reevalúas, ya no a la luz de tus emociones, ni a la luz de tus situaciones, sino a la luz de la palabra de Dios, tienen un valor diferente. Y eso es lo que ha pasado con todos los conquistadores. David y Goliat. El valor que un ejército le está dando a una persona de 3 metros de alto es un tema de evaluación. Lo ven, el otro vocifera en la mañana y en la tarde, y esos lo consideran indestructible. Llega David y dice, no vale tanto. ¿Por qué? David dice, pues porque yo tuve experiencias con Dios. Y cuando tengo experiencias con Dios, puedo ver fríamente un Goliat y decir, ¿cuánto vale esto? El valor de tus problemas podría no ser su valor real. El valor de tus aflicciones podría no tener un valor real. Podría estar exacerbado cuando estás metiendo tus emociones y tu corazón. Pero Dios dijo, de día y de noche medita en la palabra de Dios que te sirva de filtro para la que a la hora de que tú veas tus conflictos a la luz de la Escritura, vas a reevaluarlos. Y cuando reevalúas algo, lo que parece imposible puede terminar no siéndolo. Lo que parece inalcanzable puede terminar siendo alcanzable. Lo que parece inmanejable puede terminar siendo manejable. Y los que damos consejería prácticamente nos dedicamos a eso todo el tiempo de nuestra vida. Alguien nos presenta un problema que consideran inalcanzable, y los que estamos en consejería, que lo vemos de manera más fría, pues no necesariamente insensible, solo más fría, porque nosotros no estamos involucrando nuestras emociones en el asunto, lo vemos y decimos, ¿ya probaste hacer esto? Me dicen, no lo he probado. Pues ve y hazlo. Recuerdo una historia muy significativa de un chico que se casó en la iglesia, y él trabajaba como auxiliar de contabilidad. Recuerdo que se casó, tuvo sus hijas, y un día me dijo, pastor, ¿cómo está? Y empezamos a platicar y todo, y me dijo, me gustaría tener una casa para mis hijas. Y yo le digo, me suena fantástico, ¿por qué no lo has hecho? Y esas fueron sus palabras. Primero, porque solo soy auxiliar de contabilidad. Y no tengo la carrera terminada. Así que nunca me van a dar
los puntos, o todavía no accedo a tener los puntos necesarios desde el punto de vista de las secretarías de la vivienda en México, que tiene que ver con que te dan ciertos puntos para que accedas a un crédito que te da el gobierno para que puedas comprar una casa. Entonces digo, yo jamás voy a poder accesar a eso. Y ahí tienes a un hombre enfocado en el aspecto negativo de sí mismo. No pude terminar mi carrera, por tanto, nunca voy a poder tener una casa propia. Y ya se había autodestruido. Su futuro se había colapsado, ni siquiera había dado el primer paso. Entonces yo le dije estas palabras de manera fría. ¿Ya hablaste con el encargado de recursos humanos? Me dijo, ¿para qué? Si no tengo lo que se necesita. Otra vez, el enfoque en un aspecto negativo de ti mismo. Le dije, ¿por qué pones una piedra en tu camino si ni siquiera has dado un paso? Ve mañana y habla con el de recursos humanos y dile exactamente lo que deseas. Y me dijo, pero, le digo, ve. Yo estoy reevaluando la situación a los ojos de la palabra, porque sé que es un hijo de Dios y sé que Dios puede bendecirlo y Dios puede hacer algo que él no puede hacer. Así que el chico va y abre su historial y sus puntos y le dice el gerente de recursos humanos, efectivamente no tienes los puntos para que tengas el crédito para la casa que quieres. A menos que, le dicen, a menos que te ascendamos de puesto. A la semana siguiente lo ascendieron. Con los meses sacó su crédito. Compró la casa. Traía un problema que él desconocía de salud. Compró la casa. Meses después falleció, joven. Y dejó a su esposa con pensión, con un hogar para sus hijas. Esa es la diferencia de confiar, meditar y esperar en el Señor. Deja de enfocarte en las cosas negativas de tu persona, de tu historia, de tu trasfondo, de tu físico, de tus capacidades, de tus conocimientos, de tus logros. Deja de enfocarte en eso porque te estás autodestruyendo. Y deja de enfocarte en la percepción que tienes del mundo que te rodea. Si tú no has meditado la Escritura, te garantizo que la percepción de ti es equivocada. Si no has meditado en la Escritura, por lo menos, voy a decirlo usando el estudio del que partimos, si por lo menos no has meditado y orado durante 12 minutos por 8 semanas, te aseguro que el concepto que tienes de ti mismo es equivocado. Y el concepto que tienes del mundo que te rodea también lo es. La gente que estudia, medita y ora, llega a tener la identidad correcta porque tiene el concepto correcto de sí mismo. Y termino con la parte más importante. Meditar y orar en la Escritura tiene un tercer beneficio, quizá el más importante. Se descubrió neurológicamente, que cuando una persona ora y medita, entrena a su mente para poder atar sus propias fijaciones, para poder, ¿cómo se dice? Para poder detener el efecto de sus propias fijaciones, sus manías y también de sus propios deseos, solo como deseos. Y entonces sucede algo maravilloso. La manera en la que te ves a ti mismo y la manera en la que ves el mundo va a cambiar por completo. La manera en la que te ves a ti mismo y la manera en la que vas a ver el mundo que te rodea va a cambiar por completo. Prueba 12 minutos al día. Ahora que vas a tener vacaciones, por favor, reposa tu cerebro. No permitas que las malas noticias ni las situaciones de cuántos muertos van, de cuántos contagios van,
termine convirtiéndose en ti en un enfoque que termine generando oleadas de miedo, oleadas de temor, que termine generando elementos químicos que dañen tu propia salud. Medita la Escritura, ora, apártate, aléjate por un momento y toma un tiempo tú con Dios. Relájate, reposa en el Señor, porque lo que importa no es lo que está pasando fuera de ti, sino cómo Dios quería que te vieras a ti mismo. Y termino con esto. Grandes hombres de la Escritura, personas que cambiaron la historia, que hicieron la diferencia, pasaron exactamente lo mismo que estamos platicando hoy. La neurociencia lo ha descubierto, pero la Biblia lo ha descrito de manera perfecta. Tienes un Pedro enfocado en sí mismo, que no sabía que iba a ser el pastor de la iglesia más grande del planeta en su momento, pero el enfoque en sí mismo, la manera en la que Pedro se ve a sí mismo, es una manera equivocada. Hasta que su comunión con Jesús, su relación con Jesús, se hizo cotidiana. Y cuando eso sucedió, y Jesús le dijo, ya no eres Saulo, ahora eres Pedro. Y entonces Pedro se vio a sí mismo de manera diferente. Moisés se vio a sí mismo de manera diferente. Josué, antes de cruzar, seguramente lo pensó por el diálogo que tenía con Dios. Yo no soy Moisés. Yo nunca he abierto un mar. Yo nunca he golpeado las aguas. Yo nunca he provocado langostas. Yo no soy Moisés. Yo no soy nadie, básicamente. Y Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el Jordán se abrió. Jericó cayó. Y Josué se dio cuenta de que su relación con Dios había cambiado la manera en la que se veía a sí mismo. Y así, David, Salomón, José, Débora, Esther, el nombre que quieran ponerle. Aprovechen este tiempo y mediten en la palabra de Dios. Lean su Biblia en diciembre como nunca la habían leído. Traten de que diciembre sea el mes en el que más leyeron la Escritura. Creo que sería la mejor manera de comenzar el año. No sabiendo qué está pasando en el mundo, sino redescubriendo y reevaluando tu mundo, tus problemas, tus situaciones, a los ojos de la presencia de Dios. Y entonces el 2021 va a ser un año de victorias, de logros, de conquistas, sin importar lo que esté pasando afuera. Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero orar por ustedes y quiero desear en el Señor que su bendición los cubra a todos ustedes, líderes, amigos, hermanos y todos los que son parte del cuerpo de Cristo que sirven al Señor donde sea que estén. Alguien tiene que oír esta lección. Alguien está sumergido y atrapado en este momento o en una percepción equivocada de la vida o en una percepción errónea de sí mismo. Y por eso necesitamos a Jesús. Así que permítame hacer algo y dirigirme por un momento a todos los que hoy escuchen esta lección por primera vez. Todos los que seguramente escucharon esta clase por primera vez y alguien te mandó el enlace de esta conferencia. Porque le preocupaba tu vida, porque eras importante para ellos. Quiero que sepas que Jesús no vino para poner una religión, sino que Jesús vino para cambiar tu vida, cambiarla desde adentro, sanarte y prepararte para alcanzar, descubrir tu propósito, tu destino y tu origen en Él. Así que si esta es la primera vez que escuchas esta conferencia, lo que hemos hecho todos es eso, presentarnos ante Él, ante Jesús, y pedirle que sea parte de nuestra vida, nuestro futuro, para siempre, y nosotros ser parte de su propósito en la tierra, porque para eso nos creó.